El gobierno nacional ha hecho muchas cosas en estos 2 meses que lleva de gestión, ¿no? Entonces, por supuesto, la ley tenía un significado también muy especial, que era, primero, no solamente declarar la emergencia, que es una cosa declarativa, sino dar los instrumentos para gestionar y administrar esa emergencia, que se lo han dado a presidentes anteriormente en todos los gobiernos cuando se declararon emergencias, y al presidente Milei no se lo han querido dar. O sea, al presidente Milei le están obstruyendo, pese al discurso que dice queremos apoyarlo, queremos ayudarlo a gobernar. ¿Y cuánto? Pese a ese discurso, le están obstruyendo la posibilidad de gobernar. Entonces yo digo, ¿qué es lo que vale acá? ¿Vale la decisión de los argentinos de elegir a un presidente mayoritariamente, o gana la obstrucción que le permita gobernar a un presidente que viene cuestionando, o que apareció y nació a la política cuestionando la dirigencia política argentina? A mí me parece que es algo que hay que discutirlo entre todos. Yo, digamos, estoy en el gobierno y eso me da demasiada responsabilidad como para poder ocupar otro lugar, pero creo que es un tema que hay que discutirlo entre los que realmente... Sobre todo lo primero que hay que discutir es dónde va a estar el PRO. ¿No le haría falta un rediseño político donde incorporar a una nueva conformación política a los sectores del PRO, La Libertad Avanza, para hacer algo mucho más homogéneo y fuerte? Eso se viene. La idea tiene que regir, no las estructuras políticas. Y la idea, como es muy similar y estamos caminando juntos, el rediseño político se viene. Yo para ese lado, sin duda, sí, que empujo para ahí. Más que, no es un problema de cargos, es un problema de que la idea no se frustre de nuevo en la Argentina, que el cambio no se frustre. Todo cambio de gabinete que ocurra va a ser por cuestiones de gestión y no por cuestiones políticas. Ocurran hoy, o ocurran dentro de 2 años, o ocurran cuando sea. Digo, los cambios no van a ser por cuestiones políticas, sino que van a ser por cuestiones estrictamente de gestión. ¿El gobierno Patricia Bullrich es parte del gobierno? ¿O tengo mal el organigrama? ¿Petri no es parte del gobierno? Y tantos otros que seguramente pertenezcan al PRO y a otras fuerzas políticas, y lo hemos dicho siempre, el presidente elige a los que considera él mejor para cada puesto. La gente lo votó al presidente Milei y conocía cómo era Javier Milei como candidato y lo que él expresaba y lo que eran sus luchas y lo que él cuestionaba de la política, etcétera. Y la gente lo votó a él. Está bien, pero los gobernadores... A mí me eligió el presidente Milei para que lo ayude desde esta tarea. A remontar el diálogo con los gobernadores que están en la mira de Terminator. O sea, bueno, veremos cómo... Yo digo que estas cosas también surgen de una circunstancia muy particular que ninguno de nosotros esperaba, ¿no? Que sí... no sé si llamarlo traición, como dijeron muchos, pero sí nosotros esperábamos, después de todas las conversaciones que habíamos mantenido, de todos los ajustes que se habían hecho a la ley, de todo lo que habíamos retirado de la ley, de todo lo que habíamos conversado, no esperamos tener este resultado. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC, ya estamos arrancando con todo, y es la noticia de último minuto. Desde Roma, el presidente Javier Milei echó a 2 funcionarios clave del gobierno, 2 funcionarios clave en áreas estratégicas, a Osvaldo Giordano, el titular de la ANSES, nada más y nada menos, el organismo más importante de la Administración Pública Nacional, y a Flavia Rollón, la secretaria de Minería, también otra área estratégica clave. La interpretación que hay es que esto tiene que ver con la guerra declarada por el presidente de la Nación contra los gobernadores, supuestamente hasta hace 10 minutos, que estaban en un acuerdo político o en una alianza, o al menos colaborando con la gestión del gobierno. Este no es un enfrentamiento de Milei con los pocos gobernadores kirchneristas que han quedado en pie.
o no es un enfrentamiento de Milei con Axel Kicillof. Si que se quiere el referente del kirchnerismo en la provincia más importante, en la provincia de Buenos Aires. Este es un enfrentamiento del presidente Milei con los gobernadores de Juntos por el Cambio, ahora vamos a contar con quién, y con los gobernadores del peronismo no kirchnerista que en teoría colaboraban y acompañaban al gobierno. Tanto es así que en el caso de Osvaldo Giordano, que es un hombre que fue hasta el año pasado ministro de Economía del gobernador Schiaretti en Córdoba, es un hombre del establishment económico cordobés, es un hombre que viene de la Fundación Mediterránea de Domingo Cavallo, ex colaborador en los 90 de Domingo Cavallo, un hombre que conoce mucho el sistema previsional, es uno de los hombres que mejor conoce el funcionamiento del sistema previsional argentino y que ha propuesto en muchos casos reformas pro mercado, si se quiere, respecto al sistema previsional, en línea con Cavallo y en línea con el establishment económico. Bueno, todos entendían que era parte de un acuerdo político entre el ex gobernador de Córdoba, Schiaretti, y Javier Milei. Y que al echarlo en este momento Milei, está pasando factura por lo que considera una traición del peronismo cordobés, Schiaretti y Yarlora, el gobernador actual de Córdoba, que osaron votar en contra algunos incisos de la ley ómnibus. Y sobre todo, la diputada nacional de ese espacio político, Hacemos Coalición Federal, que comanda en diputados Miguel Ángel Pichetto, que es la esposa de Osvaldo Giordano. Pero uno se pregunta, ¿y entonces cómo había elegido los cargos Milei durante 60 días? Ahora va a contar Carlitos Burgueño y Carlos González Prieto si hay reemplazantes ya para el ANSES. Porque lo que se entiende es que Schiaretti y Cavallo son los que habían sugerido el nombre de Giordano. Y Schiaretti, Cavallo, Macri es una tríada que le ofrecían a alguien para poner técnicamente en el ANSES. Ahora, lo echa a Giordano. ¿Y entonces qué pasó? ¿Fueron 60 días de una tranza política? Entonces vuela el titular del ANSES porque no le cumplieron un pacto político en el Congreso. No era el hombre indicado, no era el hombre eficiente para poner en el ANSES. La otra que fue echada en el día de hoy es Flavia Rollón, que es la secretaria de Minería. Alguien que viene de Salta, que estuvo en la administración del gobierno anterior, de Sergio Massa, que responde al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, de nuevo, del peronismo no kirchnerista, y que en los 2 últimos meses se ha presentado con las principales empresas multinacionales en seminarios locales e internacionales como la referente del gobierno para que la Argentina brinde a los inversores internacionales reglas de juego claras respecto a una inversión en un sector estratégico. De nuevo, hoy la echa a Flavia Rollón, a quien muchos se sorprendieron cuando la ratificó, incluso creo que era la secretaria de Energía anteriormente, y ahora la secretaria de Minería, que es su especialidad en este gobierno, pero no, la echa porque considera que hay una traición de los gobernadores peronistas, no kirchneristas, que le garantizaban el apoyo en el Congreso y le votaron algunos incisos en contra de la ley ómnibus que el presidente decidió retirar. Hay otros, ahora vamos a contar, funcionarios que están en la mira porque forman parte también de este supuesto acuerdo que tenía Milei con parte de la oposición colaboracionista o dialoguista y que el presidente considera que se ha roto. De hecho, acaba de tuitear el presidente un largo tuit en el cual explica que él va contra la casta y que hoy el problema es fundamentalmente el sector de la política que dice que quiere el cambio, está hablando de la oposición no kirchnerista, que en teoría le daba gobernabilidad y que se están disfrazando y lo único que están buscando son prebendas y que él no va a transar en esas prebendas. Y dice que detrás de estos políticos se esconden los lobbies pesquero, petrolero, del biodiesel, de distintos lobbies empresarios. Es decir, el presidente Milei
construye una mística, un relato, como construyen todos los gobiernos. Lo que llama mucho la atención es que ese relato encuentra hoy como enemigo a los gobernadores de Juntos por el Cambio y del peronismo no kirchnerista, que en teoría son los que le iban a brindar gobernabilidad. De hecho, otro de los personajes que hoy salió de la foto es Florencio Randazzo, el exministro de Transporte de Cristina, que es diputado dentro de ese espacio del peronismo que lidera Miguel Ángel Pichetto, que tiene además socialistas, que tiene a Margarita Stolbizer, que tiene a Mazzota, a Monzó y a otros diputados, gente también de la coalición cívica. Y Randazzo se ha venido presentando en los últimos tiempos como el referente del gobierno en temas transporte, recibiendo empresarios privados en distintos ámbitos y demás, porque el secretario de Transporte también responde a ese espacio político de Schiaretti. La pregunta es si esta purga de funcionarios que ha iniciado hoy Milei, rompiendo, si se quiere, los acuerdos que tenía con Schiaretti, el gobernador de Córdoba y demás, va a continuar o no. Esto lo inscribo en una guerra declarada, y veamos los protagonistas, del presidente, de nuevo, contra los gobernadores de Juntos por el Cambio, más esta franja del peronismo. Y hoy salieron tres gobernadores que están ahí en la mira. Uno es Yarlora, el gobernador de Córdoba. Otro es Maximiliano Puyaro, el gobernador radical de Juntos por el Cambio de Santa Fe. Otro es Rogelio Frigerio, el gobernador de Entre Ríos, del PRO directamente, exministro del Interior de Macri, alguien que conoce muy bien las cuentas fiscales de todas las provincias y que es una especie de referente para los gobernadores de Juntos por el Cambio, de qué hacer con la coparticipación, de cómo se negocian los fondos públicos, es economista además. Pero se le ha sumado en el día de hoy también a Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza, que salió muy enojado diciendo que la medida que tomó el presidente Milei de cortar los subsidios a los colectivos en el interior del país, cortar totalmente ese fondo de subsidios, es una nueva discriminación del gobierno central con las provincias y que lo que hace es beneficiar al AMBA, donde se están disminuyendo los subsidios, pero continúan. Por eso el boleto de colectivo en el área metropolitana, el mínimo sigue siendo 270 pesos, y en las provincias está por arriba de ese valor. Y dicen que si efectivamente el presidente concreta esto que anunció, en las provincias, en Rosario, en Santa Fe, en Paraná, en Mendoza, el boleto colectivo podría irse a 1.000 pesos. Lo vamos a hablar en un ratito. Todo esto en un contexto socioeconómico muy, pero muy delicado, en el cual el gobierno está muy confiado en la política económica para bajar la inflación en los próximos meses, pero en un contexto donde la economía está entrando muy precipitadamente en una recesión muy fuerte. Miren estos números. Hay, según la consultora 1816, que es la consultora económica favorita de la Citi y de los bancos, en enero, la peor caída del salario real en los últimos 30 años. El salario real de los trabajadores privados registrados, es decir, de los trabajadores que tienen mejores salarios, tuvo en diciembre la mayor caída mensual en al menos 30 años, dice la consultora 1816. Y agrega, es muy probable que en enero los sueldos hayan alcanzado el nivel más bajo desde la crisis del 2001. Esto es textual, no sé si tenemos la placa, de la consultora 1816, que está planteando que hay un derrumbe del poder de compra de los salarios, y de hecho se ve, efectivamente hay una caída del salario real en blanco ya desde los dos últimos años del gobierno de Macri, 2018-2019, continuó durante el gobierno de Alberto Fernández. En diciembre el derrumbe ha sido, en 2 meses, entre diciembre y enero, de cerca del 35% en 2 meses la caída del salario real, por la aceleración inflacionaria. Y fíjense, en la placa siguiente, vamos rápidamente porque tenemos mucha información, cuando uno ve a valores de hoy el salario promedio del empleo registrado en la Argentina, hoy es 485.000 pesos.
En diciembre estaba en 560.000 pesos, pero estos 480.000 pesos están muy cerca del piso a valores de hoy del 2001, que fue 410.000 pesos. Es decir, cuando se vean los números de enero, muy probablemente, como dice 1816, el salario real esté en valores constantes en el piso histórico. Nunca había estado el salario real tan bajo. Fíjense, 2017, antes de que le estallara la crisis a Macri, fines de 2017, ese salario estaba a valores de hoy arriba de los 760.000 pesos. Ha habido una caída superior al 40% del poder adquisitivo salarial de los trabajadores registrados en blanco, es decir, los que en mejor condición están. El resto, los informales, la caída ha sido mucho peor. Y lo está diciendo, insisto, una consultora que aplaude el modelo económico, que considera que lo que está haciendo Milei es la dirección que debe tomar la política económica, pero lo que está planteando es que hay un estrés enorme sobre la sociedad con el derrumbe del poder adquisitivo de los salarios y también con el derrumbe del nivel de actividad, que abre un interrogante respecto a qué va a pasar con el empleo en los próximos meses. Dice 1816, los datos de actividad de enero quizás no sorprendan, pero son contundentes. Ventas de autos y motos, despacho de cemento, venta de insumo para la construcción, ventas minoristas, recaudación del impuesto al cheque, todo cayendo entre 15 y 30%. Las ventas de alimentos de comercios minoristas bajaron 37%, algo no visto desde la pandemia. Es decir, está habiendo una recesión que era previsible, que el propio gobierno reconoció que iba a ocurrir, la estanflación, alta inflación con recesión, que es buscada por la política económica para desinflacionar la economía, frenar el nivel inflacionario, pero la pregunta de nuevo es si en medio de este contexto da para que el presidente esté enfrentando políticamente a los que supuestamente son sus aliados. Y estén de nuevo, como hemos visto con el gobierno anterior, quienes supuestamente debieran estar discutiendo hacia adelante cómo se aplican las políticas económicas, que le votaron a favor la ley Ómnibus gracias a esos gobernadores, que ahora Milei dice son todos traidores. Fíjense los números en particular de algunos sectores. Patentamientos de motos, 18% de caída enero de este año respecto a enero del año pasado. Vamos directamente al cuadro, todo en rojo en enero. Patentamiento de autos, 32% de caída. Índice Construya, el indicador de los materiales de la construcción, 29% de caída. Despacho de cemento, 20% de caída. Ventas minoristas de PYME, la medición de CAME, 28% de caída. De nuevo, la pregunta es si lo que se está desplegando en todo caso es una estrategia discursiva del presidente encontrando e identificando un enemigo, en todo caso para generar en esta confrontación política una mística y esperar que la sociedad no estalle frente a la recesión y eventualmente el aumento de la desocupación si la economía no pega rápidamente la vuelta. Muchos ven con preocupación, sobre todo en Juntos por el Cambio, que lo último que quieren es que le vaya mal a Milei porque lo último que quieren es que regrese el kirchnerismo. Muchos se preguntan si es el momento para pelearse con los que naturalmente son sus aliados. O si ese momento no sería mejor cuando ya el plan económico muestre algún resultado en términos de baja de la inflación. El otro punto clave es que se abren interrogantes respecto a si Macri va de alguna manera a reorganizar el gobierno de Milei. Frente a estas salidas de sectores del peronismo aliado con Milei, empieza a especularse en Juntos por el Cambio, porque hoy se habló mucho de una asociación formal entre la Libertad Avanza y el PRO, liderado por Macri o por Patricia Bullrich, si habría una intervención o no del gabinete de Milei con figuras de el PRO. Ya sea en la Cámara de Diputados, como Cristian Ritondo, o que están o fueron ministros o funcionarios de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, el caso de Guillermo Dietrich y Diego Santilli, que también es diputado del PRO. Si esta, si se quiere, movida fuerte de Milei, echando, insisto, hoy a dos funcionarios clave
abre la puerta para que pueda haber algún tipo de acuerdo más formal a partir de la semana que viene para darle otro giro a la gestión con el expresidente Macri y con funcionarios que Macri integre al Gabinete Nacional. Carlos González Prieto. Sí, en este momento, Maxi, siendo las 20 y 21 minutos, está la rosca al rojo vivo por parte del PRO, que está intentando poner en el ANSES a María Eugenia Vidal. Esto me lo confirman del gobierno. Hay una operación, en el buen sentido de la palabra, muy grande del PRO, del partido de Mauricio Macri, tratando de llevar a María Eugenia Vidal al ANSES. Respecto a los funcionarios que fueron echados por Milei, en el caso de Córdoba quedan todavía funcionarios que están en la cuerda floja, pero nos dicen que zafarían, ¿no? Que no les cortarían la cabeza en términos políticos a todos los funcionarios. Estamos hablando de Daniel Tillard, que es el presidente del Banco Nación, cargo importante, Franco Moyeta, que es secretario de Transporte, y Luis Giovine, que está en Obras Públicas. Son todos parte de un acuerdo con Schiaretti y con el actual gobernador de la provincia de Córdoba. Como también lo fue el titular del ANSES y Flavia Rollón, que era parte de un acuerdo con el gobernador de Salta. Pero, entonces, en síntesis, quedan 3 funcionarios importantes de la provincia de Córdoba en el gobierno nacional hasta ahora, y hay una rosca muy fuerte por parte del PRO para instalar a María Eugenia Vidal en el ANSES. Carlos. A ver, primero, todos estos cargos, todos estos lugares que quedan vacíos, que ya quedaron y que van a quedar vacíos, van a pasar a ser manejados por Luis Toto Caputo. El ministro de Economía. El ministro de Economía. Y todos los funcionarios que sean nombrados van a ser hablados con él. Obviamente las decisiones de Milei, queda claro que acá es muy difícil presionarlo, ¿verdad? Es el único funcionario que hoy está a cargo de la gestión. Exactamente. De hecho, esto me lo decía hoy alguien muy alto del gobierno. Dicen que es el único que le trae resultados positivos. Con respecto al dólar, con respecto al sistema financiero. Ayer el tema del BOPREAL. Después por ahí mencionamos algo, pero lo adelantamos. Ayer se conoció en la City un dato que para Milei fue, que recibió el dato, están llegando hoy a Italia la confirmación. Larry Fink, ¿se acuerdan? ¿Saben, sí, no? Larry Fink, el titular de BlackRock, el jueves de la semana pasada tuvo una conversación virtual con Milei y prometió que iba a reunirse acá en Buenos Aires cara a cara en mayo. Bueno, ayer compró bonos BOPREAL, BlackRock, ¿no? Los bonos emitidos para importadores, los compró en el mercado secundario. Como si fuera un gesto de respaldo. Hasta acá el único instrumento financiero creado 100% durante el gobierno de Milei. Bueno, BlackRock ayer compró estos bonos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué menciono esto? Porque considera Milei que Caputo, en su área, sobre todo en el área financiera monetaria, está mostrando resultados y por eso ya le había trasladado, bueno, todavía no se efectivizó, todo el área de infraestructura y ahora todos estos cargos que van quedando vacíos los va a manejar él. Una cuestión de Giordano. ANSES. Porque yo pregunté, che, ¿lo están echando porque su mujer, Alejandra Torres, votó en contra el inciso H del artículo 4? ¿No es mucho? Y mirá lo que me contestaba, una alta fuente del gobierno. Ya le tuvimos que sacar el futuro manejo del Fondo de Garantías Sustentables. ¿Ustedes se acuerdan en el proyecto de ley, primera versión, de ley Ómnibus, que este capítulo estaba específicamente mencionado que pasaba del ANSES al Tesoro? O sea que pasaba de Giordano a Caputo. Y no es un dato menor porque adentro del FGS están las acciones de las empresas privadas, ex privadas, nacionalizadas, cuando se nacionalizaron las AFJP, que el gobierno de Milei quiere volver a privatizar con el aval de Macri. Con el aval de Macri. Todo eso fue retirado finalmente. Fue retirado de la ley Ómnibus en la negociación. Que la ley Ómnibus a su y vez en la negociación, cayera. ¿con quién cayó? Sí. Con los diputados de Córdoba.
Ah, mira vos. ¿No? En la negociación con los diputados de Córdoba quedó que el FGS no se tocaba, seguía en ANSES. Espera un segundo, porque me quiero meter con el otro tema, que es el boleto de colectivo. Tenemos un móvil en Constitución, y acá ya está Luciano Fusaro, que es vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Autotransporte. Gracias por venir. Ahora vamos a hablar de cuánto estaría el boleto de colectivo. Pero fíjense lo que pasó en el día de hoy. Milei le dio un me gusta a una publicación muy ofensiva con el gobernador de Santa Fe, con Maximiliano Puyaro, una publicación en la cual directamente lo trataban de narco al gobernador de Santa Fe. A ver si la podemos ver ahí, la publicación. Y ahí se ve claramente el me gusta del presidente Javier Milei. Detrás de todo esto, fíjense, ¿no? Ahí dice, no se sorprendan, un usuario, un tuitero cualquiera, digamos, un seudónimo, parte del ecosistema libertario, no se sorprendan, así operan los narcos. Y el tuit hacía referencia a que el gobierno no mandó a derogar la ley del aborto, fue toda una opereta del sorete resentido de Puyaro mediante a Bonacci. Es muy grave que un gobernador apriete y opere de esta manera, decía el tuit de otro tuitero anónimo y demás. ¿Quién es Bonacci? Es una diputada de Santa Fe que es parte de la Libertad Avanza. Tengo entendido que fue por un partido político que es un sello de su padre, que tiene aparte inclinaciones políticas muy de ultraderecha, y que le alquiló el sello político a Javier Milei en la provincia de Santa Fe, y por eso fue diputada. Tiene 27 años y presentó un proyecto de ley para derogar la despenalización del aborto. Es decir, todo lo contrario de lo que representa Puyaro en la provincia de Santa Fe. Sin embargo, dos tuiteros anónimos hablan de Puyaro y uno lo trata de narco directamente, de estar apretando, insisto, con una diputada que es de Milei, no es de Puyaro, y el presidente le da me gusta. A esto se suma el enfrentamiento hoy con Alfredo Cornejo, con el gobernador de Mendoza, que ha apoyado dentro del radicalismo absolutamente todas las políticas de Milei y ha sido uno de los más activos para tratar de que se apruebe la ley ómnibus. Hoy salió a decir Alfredo Cornejo que la quita de subsidios al transporte de colectivos en todas las provincias es una decisión tonta, ridícula, poco inteligente, pero tonta por donde se la vea. Y agrega, esta decisión de Milei solo eliminó los subsidios en el interior. En el AMBA los está disminuyendo. Esa hipótesis de que es en contra de los gobernadores ni siquiera es inteligente. Tiran al voleo. Mendoza apoyó la ley ómnibus. El presidente Milei y el ministro Caputo saben que fue así. Es decir, muy enojado Cornejo por algo que ahora vamos a explicar, digamos, que el boleto de colectivo se dispuso que una partida que subsidia con muy poquitos fondos a las provincias se elimine por completo. Y eso pone a los gobernadores en una situación muy compleja, porque en las provincias ya vienen hace años pagando boleto colectivo mucho más caro. Y ahora, si se elimina ese subsidio, se iría a 1.000 pesos el boleto de colectivo en las provincias. Y de nuevo, el AMBA seguiría mucho más subsidiado, con un boleto de colectivo mucho más barato. De hecho, fíjense estos números. En el AMBA, aún con el último aumento de colectivo, se fueron quitando parcialmente algunos subsidios, pero con la SUBE cuesta 270 pesos el boleto de colectivo, sin la SUBE 429, en el AMBA, en el Gran Buenos Aires, 294. Ahora, lo que están planteando los gobernadores es que le eliminan como una especie de castigo del presidente una partida que tiene muy poco peso en el presupuesto nacional, y esto podría llevar el boleto de colectivo, que hoy en Rosario, por ejemplo, cuesta 340 pesos, sin esta partida podría llevarlo a 1.000 pesos. O en Santa Fe Capital, que hoy cuesta 380 pesos. Es decir, desde el vamos mucho más caro que en la Ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, antes del aumento de esta semana, podría irse a 1.000 pesos. Fíjense el monto de esta partida, ¿no? Subsidios al transporte al interior son 12.000 millones de pesos por mes. Eso es 0,06% del PBI, no llega ni siquiera al 0,1% del PBI. El subsidio total del transporte es 0,5% del PBI. Es decir que esta partida es una cosa muy ínfima y el gobierno, en vez de quitar de golpe todos los subsidios en el AMBA, porque ve que eso sería una crisis social grande, sí
como una forma de castigo, lo hace para todas las provincias, siendo que, insisto, es una partida muy pequeñita. Es menos del 0,1%. Es una partida muy pequeña en total de los subsidios al transporte. De hecho, fíjense, ahora sí, la placa anterior, el gráfico anterior, el costo del transporte de colectivo en el AMBA está 90% subsidiado y con la tarifa se paga solo el 10%. En cambio, en Rosario y Córdoba se subsidia el 70%, pero la tarifa cubre el 30% de los costos. Son las dos barritas que están al lado. Entonces, lo que hizo el gobierno, y por eso pone tanto enojo en los gobernadores, en Yarlora, en Purllaro, y en algunos gobernadores totalmente aliados a Milei, como Alfredo Cornejo, que le dijo poco menos que era una medida tonta, poco inteligente, por donde se la mire, es que los pone en la situación de que ya tienen tarifas caras y van a tener que tener tarifas mucho más caras, de nuevo mucho más caras que el AMBA, que Milei va a seguir subsidiando. Y eso es un poco la discusión que hay en este momento. Está Gonzalo Sorgo en Constitución. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque sigue estando en el AMBA, claro. El boleto de colectivo subió esta semana de 77 a 270 pesos. Si tenés la sube. Y bueno, se generó un cimbronazo porque se venía pagando un boleto de colectivo muy barato, de 70 pesos. Pero, insisto, en todas las provincias hace rato que se paga arriba de 300 pesos el boleto de colectivo. Los gobernadores están muy enojados con Milei porque ahora consideran que el boleto de colectivo puede irse a 1.000 pesos porque le eliminan los subsidios menos al AMBA. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Maxi. Y sumándote un poquito a lo que estabas diciendo, esos 270 pesos, recordemos que es el mínimo de el boleto de pasaje, porque tenés hasta casi 400 pesos o tal vez un poquito más de 400 pesos, que sería el máximo dentro del AMBA. Después tenés otros porque en este caso, como bien decía, estamos en Constitución, tenés algunos que salen boletos de 1.800, 2.200 claro, pesos según a donde vayas. Pero si te parece, lo que podemos hacer es hablar con la gente a ver si repercute eso en el bolsillo o no. Hola, ¿no querés hablar? Perfecto. Hola, buenas noches. Te hago una consulta, ¿cómo estás? Estamos en vivo. ¿Influye la suba de boleto en el bolsillo? Mucho, sí. ¿Mucho? Mucho, sí. ¿Cuánto transporte público te tomás en el día? No, esporádico. Esporádico. Influye, está bien, gracias. Ahí viene el colectivo. A ver, una chica. A ver, hola, buenas noches. Buenas ¿Cómo es tu nombre? Joana. Joana, ¿influye el boleto de colectivo ahora con este precio en el bolsillo? Obvio, sí. Son 1.800 pesos que yo pago para ir hasta Ezeiza. Mira, lo que te decía, Maxi, 1.800. ¿Hasta dónde? Hasta Ezeiza. ¿Te vas ahora? Sí, me voy con los chicos. Encima ellos también pagan. Claro, porque son mayores de 4 años los nenes. Sí, mayores de 4. ¿Y están registrados en la SUBE también? No, los voy a registrar porque también le dan el subsidio para poder que baje un poco el costo. Igual con la tarifa yo lo estoy pagando 800 pesos, pero el boleto real para cada persona que no tiene tarifa son 1.800 pesos. ¿Cuánto transporte público tomas por día? Y yo hoy tomé 5. 5. Ya te dejo ir porque se te va y me imagino que un viaje largo. Mira, Maxi, 5 colectivos, entre colectivo y tren, 5 boletos paga esta chica. Y lo que me dice es, ahora me voy a mi casa y pago 1.800 pesos y también los dos nenes pagan. Si no los registro, a partir, mejor dicho, hasta el 1 de abril, después van a pagar lo que sería la tarifa total, que va por arriba de lo que sería el registro de SUBE. Si sale 1.800 ahora y no la tenés registrada, es muy probable que le salga un poquito más del doble. Exactamente. A ver, Gonzalo, estamos acá con Luciano Fusaro, que es el vicepresidente de la Cámara de Autotransporte de Colectivos. ¿Cuánto vale el boleto de colectivo en el AMBA sin subsidios, si se eliminara totalmente los subsidios? Si se eliminase todos los subsidios y determinásemos una tarifa técnica bien calculada, estamos hablando de 1.000 pesos. 1.000 pesos. Exacto. Sí. Y hoy el mínimo está en 270 porque todavía están subsidios del gobierno nacional y también de la provincia de Buenos Aires. El tema es así, en el AMBA, yo le escuchaba las declaraciones del gobernador Cornejo, en realidad no es que la nación subsidia todo el AMBA, y esto es importante recordarlo, la mitad del AMBA corresponde a la jurisdicción provincia de Buenos Aires y los subsidios los paga la provincia de Buenos Aires. La otra mitad aproximadamente, que corresponde a la línea de Capital Federal y jurisdicción nacional, o sea, las que entran y salen de Capital Federal, sí los subsidia la nación. Perdón, Maxi, una aclaración sobre esto. Lo paga la provincia de Buenos Aires con dinero que le envía a la nación, que forma parte de las partidas. Claro, pero en teoría este año no hay de esas partidas. Claro, en teoría este año no hay, lo tiene que pagar
la provincia con fondos propios. Exacto. ¿Cuántos son los subsidios al transporte colectivo mensuales que pone el gobierno nacional? Y son, todo el AMBA son 90.000 millones de pesos, de los cuales la mitad corresponden a la provincia de Buenos Aires y la otra mitad son jurisdicción nacional. Total, esos son los mensuales. Mensualmente 90.000 millones de pesos, claro. Y los subsidios que van, hay 18.000 más o menos colectivos en el AMBA. 18.500 colectivos. ¿Y en el resto del país? 14.000 vehículos aproximadamente. Claro. Y en el resto del país, ¿qué pasa? Hay una partida de subsidios que es ahora la que corta el presidente Milei. Claro, está el fondo compensador que decían al principio, de 12.000 millones de pesos aproximadamente por mes. 12.000 por mes. 12.000 por mes. 12.000 millones de pesos por mes contra 90.000 que hay en el AMBA. Exactamente. Y ahora, ¿qué pasa? En el interior, además, hay un subsidio que también lo recibe el AMBA, que es el atributo social, que son aquellos grupos que están categorizados como, por ejemplo, jubilados, beneficiarios de AUH, veteranos de Malvinas y otros grupos más, que acceden al descuento a través de la SUBE de un 55% sobre el boleto que paga. En cualquier ciudad del país donde esté la SUBE, esos grupos acceden a esos descuentos, ya sea vivan en el AMBA o en el interior. ¿Esos subsidios son automáticos o porque uno se acuerda, te acordás, Maxi, de la época de Jaime, que siempre se presta tantos miles de millones de dólares con subsidios, se presta para que quede algún peaje en el medio? ¿Es bastante automático o hay cierta arbitrariedad para recibirlo? No, mira, te digo cómo es en el AMBA, cómo se maneja el AMBA. Hay una estructura de costo y de hecho desde el año 2013 cada colectivo tiene un GPS, con lo cual hay una trazabilidad por la vía de la actividad a través de los kilómetros, como por la vía de las transacciones que se registran a través de la SUBE. El Estado, con esa información, calcula los precios de cada insumo, los consumos específicos y determina cuánto cuesta mover los 18.500 colectivos. Luego le detrae lo que viene por recaudación SUBE y determina, bueno, el costo de mover los colectivos necesita tantas compensaciones para cubrir el costo, con lo cual el operador se entera a través del Estado la plata que le toca. Está regulada hasta la rentabilidad en esa estructura de costo. La última actualización fue la resolución 615 de noviembre del año pasado, que calculó el costo de la actividad, pero con los precios que había en agosto y septiembre, y desde ese entonces no se volvió a actualizar. El gobernador Pujaro, el gobernador de Santa Fe, hoy decía en Rosario cuesta, creo que 350, en Santa Fe Capital 380 pesos el colectivo, y mensualmente la provincia pone 1.500 millones de pesos de subsidio y 1.500 millones de pesos envía la Nación. Si se le quita esos 1.500 millones mensuales que envía Santa Fe la Nación, lo mismo hace con Córdoba, con Mendoza, con otras provincias, dice el boleto de colectivo se tendría que ir en Rosario o en Santa Fe a 1.000 pesos. De 350 o 380 a 1.000 pesos. Si se quitaran los dos subsidios y la provincia también dejara de subsidiar, se iría a 1.500 pesos el boleto de colectivo. ¿Esto es así? Sí, es correcto. De hecho, a nosotros nos sorprendió porque nosotros llegamos a conclusiones parecidas. En la Cámara que yo presido calculamos mediante el índice Bondi, que medimos todos los meses los costos reales de la actividad. El cálculo nos dio 981 pesos al mes de enero en el AMBA, considerando que en el AMBA hay más pasajeros, además se puede distribuir el costo entre más usuarios, con lo cual yo había escuchado 1.100 también el costo en Córdoba, son valores razonables. Es realmente lo que cuesta hoy mover un usuario en una condición en donde no Ahora, hay subsidio. A ver si entiendo bien un poco lo que decía Cornejo. Lo que está diciendo es, se elimina el subsidio para todo el interior. Entonces están diciendo, bueno, ahí incluso los gobernadores que votaron con sus diputados en contra de la ley y los que votaron a favor, hay una especie de castigo, que no es a los gobernadores, obviamente, porque si el boleto va a 1.000 es para la gente, pero en el AMBA no se quita el subsidio. Se disminuye el subsidio en el AMBA, pero no se quita, no se elimina, porque si se eliminara el subsidio directo en el AMBA, el boleto de colectivo en el AMBA tendría que ir también como en Rosario, en Mendoza Capital o en Santa Fe a 1.000 pesos. Exactamente. El 2023 terminó con una situación muy crítica para las empresas porque los últimos meses ni la tarifa ni los subsidios se desactualizaron. Solamente en diciembre el gasoil prácticamente duplicó el precio en esa semana entre diciembre y enero, con lo cual las empresas tuvieron que reducir su frecuencia. Ahora, cuando hacemos toda esa traslación de precios de la tarifa técnica, llegamos a 1.000 pesos. Cuando vos mirás el boleto con el aumento que hubo esta semana, son 270 pesos, que en realidad el promedio son 200 pesos porque están los estudiantes, los jubilados, todos esos descuentos hace que el promedio esté en 200 pesos. 200 pesos sobre 1.000 significa que solamente la tarifa te cubre el 20%, cuando en diciembre cubría el 10%. Pero ahora hay un problema adicional. En cambio, Santa Fe, Córdoba, imagino que lo mismo es en Mendoza,
la tarifa te cubre el 30%. Exactamente, es una proporción mayor. Pero ¿qué pasa? Como está más sincerada la tarifa en el resto del país. Claro, está más cerca de pero la de nuevo técnica. va a estar más discriminado el interior respecto a Capital y Ciudad y Gran Buenos Aires. Y si pasa esto, sí. ¿Qué pasa? En el AMBA los 400 pesos de subsidio no se tocan desde el mes de noviembre, calculado con los precios de la economía de septiembre. Quiere decir que entre tarifa y subsidio hoy en el AMBA se perciben 600 pesos, pero el costo es de 1.000, con lo cual pareciese que la situación del interior, digamos, es más grave por esta situación, pero en el AMBA también, por más que sigan los subsidios, siguen faltando 400 pesos por viaje. Por eso en la calle se percibe un peor servicio. Yo creo que y con esto tenemos varios temas presentes. Me parece que la discusión está, los gobernadores están enhebrando un discurso en el cual dicen los porteños, la Casa Rosada nos está atacando. Primero fueron las provincias de la zona central, digamos, productiva, que dicen quisieron ponernos retenciones al campo y retenciones a las industrias. Córdoba y Santa Fe tienen una gran cantidad de industrias exportadoras que tienen cero de retención de exportación y querían poner 15%. Y obviamente tienen trigo, maíz, tienen producciones agropecuarias que también le querían poner 15%. Y ahora el discurso que están planteando es, están beneficiando a Jorge Macri y a Kicillof en el AMBA y de nuevo están discriminando al interior que va a tener que pagar tarifas de nuevo mucho más caras de colectivo de lo que paga el área metropolitana, que siempre pagó muy barato en relación. Es un poco ese discurso, tiene sentido, digamos, de donde se parapetan en el provincialismo, diciendo, el de Córdoba dice Milei ataca a Córdoba, Puyaro, Milei ataca a Santa Fe, lo mismo Entre Ríos, o Mendoza. Hoy Mendoza estaba con... Nos están discriminando, están beneficiando a la ciudad de Buenos Aires y a Kicillof en el Gran Buenos Aires. Sí, a ver, es una situación compleja, digamos, porque también hay una realidad. Probablemente si en el interior el boleto va a 1.000 pesos o a 1.100 pesos, después está la situación de quién lo va a pagar. Porque tampoco es que... Claro, sí, digamos, se puede pagar. Se puede sincerar, pero... Claro, porque no es los gobernadores, es la gente. No, hay una limitante social, incluso también en el AMBA es el mismo problema. Históricamente el boleto siempre costó $1, pero con otros salarios. Vos veías el gráfico que veíamos hace un rato, los salarios están en los niveles más bajos, los costos, estos 1.000 pesos, son razonables en función de la historia y los antecedentes, pero ese descalce contra los salarios implica todo un inconveniente que si no se subsana con algún tipo de subsidio va a ser muy difícil que tengan continuidad los servicios de transporte también. Gracias por haber estado acá, Luciano Fusaro. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos vamos a discutir con Carlos González Prieto y Carlitos Burgueño esto de si la única que está optimista con Milei en la dirigencia política, la sociedad, creo que hay un acompañamiento que muestran las encuestas que sigue estando muy elevado. No tanto como era en diciembre en Córdoba, en Santa Fe, en estas provincias donde se le está enfrentando los gobernadores, pero sí a nivel nacional. Ahora, la dirigencia, cuando uno habla con dirigentes de Juntos por el Cambio, con este peronismo no kirchnerista, con el radicalismo, bueno, están muy críticos de la gestión del presidente Milei. Ni qué decir, obviamente, la izquierda, el kirchnerismo en la calle y demás. Pero vamos a discutir si la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al contrario, dice que Milei está haciendo las cosas bien en términos políticos, es decir, la dinámica de lo impensado. Digamos, lo critican todos los que en teoría son los aliados de Milei, la oposición no kirchnerista, y hoy surgió una versión dicha por un periodista que habla con Cristina, que Cristina dice que Milei tiene mucho coraje y que está haciendo bien desde el punto de vista político su trabajo. Bueno, hoy sorprendió porque el periodista Roberto Navarro, que es un periodista militante del kirchnerismo hace muchos años, que creo que le ha hecho muchas entrevistas a Cristina, que ha contado diálogos personales con todo el espinel... Periodista y empresario. Con todo el espinel del kirchnerismo, con Cristina, tiene dos diálogos. Hoy salió diciendo, fíjense lo que salió diciendo, que él tenía entendido que Cristina considera que Milei está actuando políticamente de manera muy inteligente y que además tiene mucho coraje, dado el contexto, el poco caudal de diputados que tiene y de senadores, se está manejando con una metodología correcta. Fíjate, mira. Vamos a lo que piensa Cristina.
Cristina no es tan pesimista en cómo le va a ir a Milei. Cree que la inflación va a ir bajando de a poco, que va a haber una segunda devaluación, pero que va a ser chica en marzo-abril, y que no va a pasar a precios esa segunda devaluación. Indudablemente debe hablar con algún economista que opina así. Cree que en julio va a dolarizar, cree que va a acumular los dólares del campo y que en julio va a dolarizar, por más que lo niegue. Al contrario, cree que lo niega para que la gente deje de pensar en eso. Cristina cree que Milei es hoy el político que mejor está haciendo las cosas en términos de técnica política, porque es el que más coraje tiene, porque es kirchnerista en su manera de obrar, es decir, siempre dobla la apuesta, nunca va para atrás, nunca va para atrás. Y cree Cristina que se encuentra con una dirigencia, incluyendo a todo el peronismo, con poco coraje para enfrentarlo. Incluyendo a la dirigencia peronista, Cristina cree que hoy los dirigentes tienen poco coraje al lado del coraje que tiene Milei para enfrentarlo. Por eso piensa que Milei se la va a aguantar. Bueno, ahí estaba el corte. Obviamente, para los que preguntan, si uno quiere saber lo que cree Cristina, no lo vas a escuchar a Morales Solá. Sí. Digamos, o a la Nata para saber lo que cree Cristina. Tenés que ver lo que, cuando dice Navarro, Cristina cree y demás, porque, bueno, Cristina que está recluida y nadie la ve dónde está, evidentemente ha tenido un diálogo con Navarro. A ver, no soy ni... Milei tiene coraje y Milei es el político que mejor está haciendo las cosas, que dobla la apuesta, una metodología típica también de la época del kirchnerismo. Claro, en base a lo que tiene, digamos, porque no tiene el poder que tenía en diputados y senadores el kirchnerismo en ninguna de sus versiones. A ver, no soy ni Morales Adalá, ni Navarro, ni... Pero... 3 datos de una fuente muy, muy cercana también a Cristina. La primera, me recordaba hace unos días que tampoco en el gobierno de Mauricio Macri Cristina salió a criticar durante los primeros 3 meses de gobierno. Y que está respetando eso. Que después de que mañana se cumplen 2. Que después que se cumplan 3 meses, hablaría. Pero perdón, a mí lo que me parece relevante, Cristina no sale ahora, está guardada porque sabe que no tiene imagen para enfrentarlo a Milei públicamente. Está bien, pero está respetando... Pero lo que me llama la atención es que está transmitiendo que cree que Milei está haciendo bien las cosas, que tiene coraje, que está actuando políticamente de manera correcta. Y me llama la atención porque es lo contrario a lo que opina el 95% del arco político. Incluyendo el kirchnerismo, pero... No, estoy hablando de Juntos por el Cambio, el PRO, el radicalismo, el peronismo no kirchnerista, Pichetto, Monzó, Mazzó, Massa, todos están con la idea de que Milei va a una crisis muy grande. Y Cristina está transmitiendo algo distinto, va en contra de esa corriente. Si Cristina... A ver, ¿qué opinan Massa y muchos economistas del kirchnerismo, del peronismo, que esa devaluación de la que hablaba Navarro, que dice Cristina, que Cristina menciona, que va a haber una segunda devaluación, pero que va a ser chiquita y no va a tener traslado a precios, otros dentro del mismo espacio creen que ese va a ser un momento de crisis, que no va a ser ni chiquita y que va a llevar a un momento de crisis y que tendría... Pero eso es lo que opina, eso es lo que opina el radicalismo, el Schiaretti, los gobernadores, lo que opinan todo. Cristina está diciendo algo distinto. Kicillof cree esto. ¿Y lo mismo que Cristina? No, esto que estamos contando. No, pero por eso... Que va a haber una segunda crisis. Sí. Pero, ¿y por qué Cristina está tan optimista respecto a Milei? A ver, en términos económicos, sobre los resultados económicos, no lo sé. Pero sí es cierto que ella ve en Milei cosas que le recuerdan al kirchnerismo y que le recuerdan una forma de gobernar que el kirchnerismo tenía y que Alberto Fernández, por ejemplo, no tuvo. Pero déjame decirte esto, que esto lo hablé con un economista muy cercano a Cristina. Y que dije, palabra más, palabra menos, la frase es esta. Milei está haciendo un ajuste que nosotros nunca hubiéramos hecho
pero que en parte era necesario. Es como Remes Lenikov en el gobierno de Duhalde y la primera etapa de La Baña. Después vinimos nosotros. Carlos. A ver, hay dos capítulos, ¿no? El económico y el político. No hay ninguna duda que en el económico todo el control lo tiene, lo hablábamos esta semana, un trío que es el más poderoso de la Argentina, que es Luis Toto Caputo, Santiago Auxil en el Banco Central y una persona que no es conocida, pero ya vamos a empezar a escuchar hablar más de él, que es Juan Paso. Ese trío que se conoce, concentró la conducción económica. Anker, la consultora, que juegan de memoria, que no tienen compartimentos estancos, maneja la economía y, como decía Carlos, el presidente tiene confianza absoluta, con lo cual lo más probable es que todos estos ravioles que en términos políticos haya que llenar, el titular del ANSES, etcétera, etcétera, de los que vayan volando por el aire, cuenten con la bendición de este trío. Y en términos políticos, ahí está la gran pregunta, ¿cómo va a consolidar su legitimidad y su espacio Javier Milei? Todo parecería indicar que el PRO va camino a transformarse en un principal aliado, que ya lo es, hoy lo decía Dorni, Patricia Bullrich está dentro del gobierno, pero mucho más allá de eso. Ya empezar a jugar con cargos en el gabinete, es decir, a jugar bien fuerte dentro de la estructura política del PRO. Era una interpretación que había hoy. ¿Y qué pasará con Franco, ¿no? Y con el peronismo. Sale a transmitir, Milei actúa, tiene coraje, actúa, es decir, redobla la apuesta al método político de Milei, porque teme el takeover del gobierno por parte de Macri. Bueno, teme, digamos, la formalización de una alianza. Esto lo ha transmitido siempre Cristina. El escenario que Cristina no quería era el regreso de Macri al poder. Sí. En la versión Patricia Bullrich o quien fuera. Hoy Patricia Bullrich está como ministra, está Luis Petri, pero son átomos aislados en el universo del gobierno. No Digamos, puso, el que maneja es Milei, no es Macri. De hecho, no puso ni un funcionario Macri. De hecho, muchos macristas que cuando ganó Milei allá en el Hotel Libertador, ¿te acordás? Andaban macristas de segunda, tercera línea mendigando por un cargo y le imploraban a Macri que pida por una subsecretaría, que pida por una caja. Macri no pidió por nadie. Caputo llegó solito al mundo de Milei. Ahora, en una alianza más formal, y bueno, por ahí empieza a jugar y a meter gente. Pero Mauricio Macri no pidió por absolutamente ningún funcionario que hoy esté en el gobierno de Milei. Bullrich cerró solita también. ¿Te acordás la calentura que se agarró Macri por eso? Sí, el planteo acá es si Milei sigue teniendo y gobernando con su gente de confianza, Santiago Caputo, Nicolás Pose, el jefe de gabinete, o si esos dos funcionarios que Macri tiene en la mira dan un paso al costado y desembarcan Diego Santilli, Ritondo, Dietrich. Ahora, suponete... Es decir, la propia María Eugenia Vidal en algún cargo estratégico. Otros quieren llevar a Stanley. Me parece que hay una pulseada muy grande donde Macri está viendo la necesidad de una reorganización del gobierno de Milei. No solamente Macri, detrás de Macri parte del establishment económico que apoya al gobierno de Milei y está viendo que le está faltando peso a los colaboradores. Y el presidente obviamente que es el que tiene la decisión. A ver, si hay algo que demostró Milei en todo este tiempo es que tiene política propia y tiene una cuestión muy personalista de lo que es el ejercicio de poder. Uno de los nombres que se mencionan, que vos mencionaste, Santilli en el gobierno, o María Eugenia Vidal o Dietrich, vienen a ejecutar su política, su visión que tienen de las áreas que eventualmente les toque ocupar, o a recibir las instrucciones de Milei, ni siquiera de Macri. No, pero obviamente si los que entran al gabinete tienen que responder al presidente. Pero la pregunta es si Milei va a gobernar como hasta ahora con los propios o si va a empezar a subcontratar áreas más amplias ahora con un acuerdo con Macri. Me parece que esa es la discusión que está detrás de todo esto. ¿Y con qué políticas? ¿Con las propias o con las que trae Macri? Que pueden no coincidir. Carlos, gracias, por favor. Por la colaboración. Gracias, Carlitos González Prieto. Nos estamos retirando. Ya está llegando Mariana Contartesi.
Al aire de A24, nosotros nos reencontramos el lunes, 20 horas. Tengan todos muy buen fin de semana. Chau.